Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Hoy que en Cuernavaca y en Morelos vivimos un clima sui generis, un clima exacerbado en cuanto a calor. Exacto. Y un clima también social un tanto cuanto sui generis y diferente a lo que vivíamos hace muchos años en nuestro bello estado y en nuestra bella ciudad. Y hoy, para platicar de esto, contamos con la presencia del maestro Rolando Castro, quien es fundador y director de psicoterapia al alcance para todos, quien es conocido ya en nuestra sociedad por su bonomía, por la forma en la que colabora con la sociedad y con las víctimas de nuestra sociedad en el ámbito del sufrimiento que los lleva en su momento también cuando sufren algún atentado, algún secuestro, alguna extrema violencia que sufren en familia. Pues es psicoterapeuta y ha ayudado a mucha gente a tratar de encauzar de nuevo su vida, a rescatar de alguna otra manera el entorno social en el que habitaban. Y bueno, la idea es platicar con usted, maestro, precisamente esta situación sui generis que hoy vive nuestro estado, nuestra ciudad. Hoy vemos que estamos convirtiendo, en general el país también, pero principalmente nos interesa nuestra ciudad y nuestro entorno, en una jungla de asfalto. Hemos perdido valores, hemos perdido la paciencia, hemos perdido el ánimo de ayuda que usted tiene en su momento, hemos perdido el respeto, que es lo principal, hacia el prójimo. Hemos caído en esto que llamamos una jungla de asfalto, pero la duda y la pregunta es el por qué, el cómo hemos llegado a este estadio y el qué hacer. Entonces le pediría que a lo largo del programa podamos intercambiar en relación a este tema todo este tipo de circunstancias que hoy atravesamos. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad, les agradezco su atención y para mí es un privilegio poder expresar aquello que vivo prácticamente todos los días a través de las terapias y cursos que damos y que de alguna manera me lleva a darme cuenta de que las personas que no aprendemos de la historia repetimos los mismos errores una y otra vez y vemos grandes civilizaciones, grandes conglomerados que han desaparecido porque se han consumido a sí mismos, porque nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, o los que se dieron cuenta lo manejaron a la forma que les fuese favorable y desde ahí obviamente que se llevó a una conclusión y muchas veces trágica, ¿no? Recién acabo de visitar el foro romano que está en Arles, al sur de Francia. Estuve por ahí hace un par de semanas y veía la magnificencia de todo lo que fue el Imperio Romano y sin embargo el Imperio Romano se desvaneció porque se destruyó a sí mismo. Y ese es el miedo que a mí me da, que lleguemos a un punto en el cual nos anulemos a nosotros mismos, porque el rescate no va a venir de una autoridad o de un ser privilegiado que de alguna manera tenga la luminiscencia para sacarnos de ese hoyo en donde estamos metidos. El rescate va a venir de cada uno de nosotros y eso va a ser la tónica de mi charla el día de hoy. Gracias, maestro. Por supuesto, sin quitarle las responsabilidades a quienes son responsables de mucho de lo que está pasando. Como bien comenta, pero es un mucho trabajo de equipo, trabajo sociedad, gobierno, pero principalmente de sociedad, porque hemos dicho en infinidad de ocasiones ante estos medios que la educación se mama. No podemos exigirle todo tampoco a nuestras autoridades educativas, porque ellas nos forman. Quienes educamos somos la familia, somos la sociedad. Y la escuela coadyuva con ello, con la formación. Igual el gobierno dirige, administra, pero nosotros como sociedad somos los que debemos de marcar la directriz, ¿no? Sería eso pienso yo que es así. Y bueno, pues nuestros gobernantes, la clase política, cuando solo se dedican a sus intereses de partidos o de ideologías o de lo que sea e ignoran la base que somos nosotros, los importantes somos nosotros, se pierde la idea de cómo encauzar hacia un bien colectivo a toda una comunidad. Y en el caso concreto me preocupa mucho pues lo que sucede en este querido estado, aunque yo no nací aquí, pero soy morelense de corazón.
cuernavaquense de hueso colorado, y que está pasando algo producto de la desesperanza, de la frustración, del enojo, de tantas cosas que nos están contaminando y que lo podemos observar y ver casi en cada esquina. Se ha perdido muchísimo de los valores que hay algunos valores que tienen que actualizarse y eso es lógico. No son los mismos tiempos hoy que a principios del siglo pasado. Pero estará de acuerdo que tampoco son moda. O sea, no es aplicarlas a modo, a gusto, sino son valores universales y que a través del tiempo perduran, deben de perdurar. Y algunos tendrán que actualizarse. Definitivamente. Pero si no se hace esto y nos quedamos en la misma tónica, entonces llegan gentes que los utilizan, estos valores, para falsas promesas, falsas propuestas y cosas que en el fondo nos llevan a una desilusión. Si usted me preguntase a mí cuáles serían los dos problemas más lacerantes en la actualidad, le diría dos. Uno, la falta de trabajo, la falta de oportunidades de trabajo, y la otra es la falta de seguridad. La seguridad personal es fundamental para podernos desarrollar. Si tenemos miedo, si tenemos restricciones, si no podemos expresar o salir libremente, muy poquitas cosas vamos a ir haciendo en la medida de lo que podríamos hacer si pudiéramos desarrollarnos en esto. Algo que tiene cansado a la población y me tiene cansado a mí en lo personal son los discursos interminables, las propuestas populistas, la demagogia, todas estas cosas que definitivamente, caracoles, yo creo que se necesita ser un bebé para creer en tantas cosas que nos dicen cuando la realidad nos muestra todo lo contrario. ¿Qué hacer en ese sentido, maestro? Porque finalmente lo habla usted y lo habla de décadas. No es algo nuevo, o sea, no sé qué pasa con nuestra sociedad si estamos viviendo en un pasado histórico del cual no queremos salir, no queremos aprender de la historia, lo que esto nos lleva y nos conlleva trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, y no entendemos. Seguimos igual que hace décadas, porque pasan 60 años, decíamos, de poder en el PRI. Empezamos con la alternancia, sin hablar de política, simplemente lo que vivimos como sociedad y a lo que usted se refiere. Llegamos a la alternancia, al PAN 12 años, hoy con el PRD, y no vemos la nuestra como sociedad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué podemos hacer como sociedad para que esto cambie? La pérdida de credibilidad es una de las pérdidas más importantes que puede sufrir alguien. Y con nuestros actos, con lo que hacemos, demostramos si somos creíbles y confiables o no. Y cuando una cosa es lo que nos dicen reiterativamente, y acuérdense de algo especial, que entre más trato de convencer a los otros de algo específico, es que más inseguro de ello estoy. Y entonces desde ahí, si vemos que la realidad es otra, en este momento empezamos a desconfiar. Y en esta parte hubo un estudio muy acucioso en los años 90, propiciado por la ONU a través de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se hizo un censo en más de 100 países a nivel mundial, poniendo 5 premisas para que las personas ponían cuál era la primera, cuál era la segunda, cuál era la tercera. Y así estaban varias opciones y a la conclusión que se llegó, que todo mundo, en la mayoría, puso que lo número uno, antes de la salud, que es lo que yo hubiera pensado que era como lo más importante. Sí. Dicen por ahí, ¿no? No, teniendo trabajo hay muchas cosas. Y se mencionó que la pérdida del trabajo es una de las pérdidas más grandes en el ser humano con lo que respecta a la sociedad. Y que desde ahí, en esta cuestión, me da mucha tristeza. Y me da mucha tristeza porque son los jóvenes los que pagan esta falta de oportunidades de trabajo, en donde sí me doy cuenta, intervine hace algunos años en estas famosas ferias del trabajo que se hacían o se siguen haciendo, y veía la propuesta de trabajo, pero propuestas así concretas y eso, pues eran realmente pocas, y entonces a esos jóvenes que con muchas dificultades logran salir con una licenciatura, aquellos que se endrogan por media vida para pagar a una institución educativa esa beca que les dan para poder estudiar, todas estas cuestiones
realmente cuando salen después de todas estas penurias y no encuentran trabajo, es algo verdaderamente lastimoso, porque eso hace perder a los jóvenes la esperanza. Y que tiene una reacción adversa Totalmente. Viene el desencanto, viene el enojo. Si ustedes entran a la página de ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, van a ver cuando publican estas estadísticas la cantidad tan pequeña de personas que encuentran trabajo en la rama que se prepararon. Los demás tienen algún tipo de trabajo y más de la mitad entran o al trabajo informal o al desempleo. Y entonces, ¿qué esperanza tienen los jóvenes cuando este es el futuro de nuestra sociedad? Luego entramos a la etapa de los, bueno, no la etapa, sino la condición de los ninis, ¿no? Famosos. Así que es parte de la frustración del joven. Y el que dice, pues bueno, si aquí no hay oportunidad de empleo, aquí no hay oportunidad, ¿para qué me esfuerzo? No simplemente que me mantengan hasta que me puedan mantener. Yo no hago nada, yo no quiero saber nada de la vida. Esa es una de las condiciones que emanan precisamente de esta falta de oportunidades. Y eso provoca o provocará en el futuro una migración de las personas preparadas en nuestro estado a otros estados, a otros lugares donde pudieran tener más oportunidades de trabajo y en donde es como si existiese una raya, ¿no? Una raya que parte el norte y el sur. El sur no significa el sureste, que es otra cosa, pero esa raya hace la división entre donde hay esperanzas para los jóvenes y donde no hay esperanzas. Y es un conglomerado de situaciones que basan desde la educación, desde la estructura familiar, desde la infraestructura económica del lugar para absorber a estos jóvenes y muchas circunstancias en las cuales se ha ido como poniendo parchecitos o se han hecho algunas mejoras o algunas propuestas populistas que llevan a una vaciedad y que es lo que tiene a estos jóvenes en ese desencanto. También los adultos que tienen un trabajo ven que cada vez es más difícil sostenerlo. Hay un grave problema en nuestra sociedad. Sostener a la familia con ese trabajo. Exacto, hay un grave problema en nuestra sociedad que no solo es en México, sino también se observa en otros países, que es la obsolescencia. Al llegar a los 40 años de edad, un mexicano hoy día tiene muchas menos oportunidades de conseguir un trabajo. Y empresas muy poderosas, sí, inclusive tienen unas tácticas verdaderamente abominables en las cuales hacen renunciar a la persona o mandarlas hasta Tajimaroa, que está al otro lado del mundo, para que renuncien y cosas así. Estas políticas crean estas situaciones. También la administración pública, o sea, finalmente trienios, sexenios, entran y salen oleadas de personas que votaron, que estuvieron en campaña, que participaron de alguna forma, entran todos, salen todos. Y luego viene la consecuencia de todos los procedimientos y todo lo que genera una circunstancia de inestabilidad en la sociedad, de frustración en la gente que tuvo un empleo y lo pierde a los 3 o a los 6 años, el supuesto compromiso que se tenía, lo que genera precisamente lo que usted comentaba en un principio, ese falso compromiso de la sociedad con el político en aras de mantener un estatus, ya sea económico, ya sea de empleo, inclusive de la propia salud, como se comenta, en fin, tener una seguridad que representaría el dejarse llevar por la ola con tal de poder seguir manteniéndose de alguna manera. Sí, es correcto eso que usted dice, y además se crean generaciones de personas sin esperanza. Porque un padre que a los 45 años resulta que la empresa, con la globalización, con la cuestión de las computadoras y todo eso, se van perdiendo más empleos que no se recuperan. Ese padre que tiene que buscar de lo que sea, porque ya metió currículums en uno, en otro, en una docena de lugares y en ninguno de los casos le han llamado de regreso para decirle hay un empleo. Para usted, ese padre se vuelve una persona resentida, una persona con mucho enojo, una persona con mucha tristeza y con muchísimo un peligro miedo para la sociedad. Y entonces, desde ahí, la segunda parte, una parte es la parte laboral y de oportunidades, la segunda parte sería el miedo. Y creo que ese es un común denominador.
En la consulta que nosotros damos, vemos que gran cantidad de personas, el fondo de su problemática con que acuden a nosotros es miedo. Y ese miedo está desde muchas formas. Obvio, con respecto a la pérdida del empleo, claro que hay miedo y es uno capaz de hacer lo que sea con tal de que no lo despidan. Pero, ¿y qué pasa con las personas que muchas veces ya sienten que algo inminente les va a pasar porque ya le pasó al vecino de enfrente, ya le pasó a la tía que teniendo 80 y tantos años sufrió un atraco y ya le pasó a no sé cuántas gentes, pero que según las estadísticas no pasa o está disminuyendo, y desde esta manera se crea esta situación de miedo. El miedo ha sido tan poderoso que pueblos enteros han sido dominados a través del miedo y han logrado, inclusive personas con mucha cultura y preparación, someterse y dejarse llevar por la inercia de todo ese miedo, como sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual alguien tomó el poder y con una organización partidista oprimió a todo un pueblo y a muchos países alrededor, y todo dominado y controlado por el miedo. Y entonces, si la situación es así de crítica, pues entonces creo que algo que me gustaría en la parte final de mi charla es dar las alternativas viables y realistas que se podría hacer. Pero entonces habría que entender de qué manera está pasando esto. ¿Usted atribuiría a la administración, y hablo en general, a estar creando una situación así? Porque yo no puedo entender cómo hablamos, como en muchos otras administraciones, de la danza de los millones, porque son miles y miles de millones de pesos que se invierten en políticas públicas, entre comillas, para combatir la inseguridad, para abatir la inseguridad, para crear una esfera de seguridad hacia la sociedad. Y finalmente, como dice usted, nos quieren confundir entre lo que es la realidad y la percepción. Mi estadística dice que estamos bien. Es tu percepción, no obstante la realidad, que las cosas están mal. Las cosas, para mi gobierno, no obstante lo que estoy viviendo y lo que estoy invirtiendo, está bien. Vemos en Guerrero, por ejemplo. En Guerrero, hoy la situación es verdaderamente catastrófica y delicada. Invierten miles de millones de pesos. Morelos, por ejemplo, en un famoso C5, que le invertimos 3.000, 4.000 millones de pesos, no sirve para nada en materia de seguridad, que es un C5. Guerrero tiene un C4, y dice, ahora el ejército se hará cargo. El ejército, que sabemos cómo acciona, cómo actúa, no es policía, no es preventiva, no tiene esa formación. Será el gobierno, y es atrevido el decirlo, pero bueno, que esté generando, como en aquella época, este estadio de miedo para controlar a la sociedad. Tienen su parte, y eso es obvio, pero también otra parte son la delincuencia organizada, que de alguna manera lo que hacen y lo que de alguna manera les son permitidos hacer, porque esa es la otra parte de la historia, obviamente. Entonces desde ahí pues eso contribuyen a generar un miedo, y para ello basta salir en Cuernavaca. Yo me acuerdo hace 50 años que llegué, que era un bullicio en el Zócalo y en el centro y en las callecitas alrededor y todo eso, y eran las 10:30, 11 de la noche, y la gente estaba contenta y la gente se podía ir caminando a su casa, y si dejaba uno el coche por ahí porque se podía uno estacionar cerquita, no le iban a dar el cristalazo, no lo iban a seguir después. Todas esas cosas, claro, es un síntoma. Y yo creo que algo que tenemos que ver es que cuando yo hablo mucho, pero mis acciones no son congruentes con eso que yo digo, entonces una de las cosas es que desconfiamos, y la desconfianza es un elemento integral del miedo. El miedo se genera en los seres humanos como una cosa natural, es algo necesario para la supervivencia como seres humanos, pero cuando se está utilizando para manejar las cosas, definitivamente es como algo que se tiene que tomar muy en cuenta, porque provoca situaciones muy, muy difíciles en las personas. ¿Qué sucede entonces? Que al tener miedo me restringo, que al tener miedo me limito, que al tener miedo no puedo planear porque no tengo una certeza, claro. Y que al tener miedo me voy a enfermar,
y me voy a enfermar de muchas maneras, algunas visibles y médicamente tratables, pero otras, y esto no nada tiene que ver con la espiritualidad, interiormente, en mi parte íntima de la seguridad en mí mismo, estoy enfermo. Y entonces, ante cualquier posición de propuesta o lo que sea, mi miedo juega un papel predominante ahí, y entonces hay que hacer algo al respecto de esto. Y en la parte de las propuestas les enseñaré algo muy raro y hasta medio espectacular, pero que funciona y funciona bien, si usted lo permite. Dígame, porque tenemos 5 minutitos, le entramos ya. Entramos en propuestas. ¿Cómo bien, hacemos? La respuesta es desde la parte en la cual la parte que nosotros podemos hacer es integrarnos como personas. Y si entonces tenemos nosotros que buscar una alternativa laboral, tenemos que ver nosotros de qué manera buscar en opciones hacia futuro la situación de las propuestas de trabajo. Miren, no le voy a hacer publicidad, pero en ciertas cadenas televisivas hay un canal dedicado exclusivamente a proponer cosas de trabajo, de nuevas empresas. No sé si puedo mencionar el nombre. Por favor. Se llama WOBI Channel, que son las iniciales en inglés de World Business, que tiene ponentes extraordinarios y las ideas a veces más descabelladas que han tenido éxito y son económicamente productivas. Tenemos la biblioteca más grande a nuestro alcance ahora, no siempre creíble en su totalidad, que es Internet. Es buscar, dedicarse a navegar en vez de renegar y llenarnos de miedo de lo que va a pasar, y de alguna manera podemos encontrar ahí alternativas para poder salir adelante con nuevas propuestas de trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través ahora de la red. Hay mucho trabajo que se puede encontrar, y no son palabras nada más, a través de buscar oportunidades, convertirnos en una especie de intermediarios. Les cito un ejemplo: si ustedes son buenos en la cuestión de la computadora, pueden ayudar a muchos otros que somos, yo me incluyo, ignorantes cibernéticos, porque no nos hemos preparado, no nos quisimos preparar, a encontrar cosas que nos van a ser de utilidad, encontrar precios baratos en tales y cuales cosas, oportunidades. Me da mucho gusto ver que muchas veces los precios a través de Internet son notablemente más bajos que si vamos a la tienda. Esas son nichos de oportunidades. Y con respecto al miedo, por la premura de tiempo que tengo, creo que algo muy importante es empezar con nuestra respiración. El primer efecto que tenemos sobre nosotros en cuestiones de miedo es que respiramos, hipotéticamente esto no es así, pero con un pedazo de nuestros pulmones. Y desde esta parte, entonces, tenemos que ampliar esta capacidad de admitir aire en nuestros pulmones, y para ello el secreto es soltar el aire, y con eso nos llenamos de más aire. Al llenar con aire nuestros pulmones, nos energetizamos, y si tenemos miedo, vamos a hacer más grande este miedo. Pero si tenemos mucho miedo porque va a pasar algo, por ejemplo, que me van a poner una inyección en un dedo y esas de veras duelen en serio, entonces lo que tengo que hacer es soltar. Hay otra cosa que se puede hacer, y si usted me lo permite, me gustaría mostrarlo. Me tengo que poner de pie, pero es muy interesante. Entonces, es un método que se llama PRP, y consiste en doblar ligeramente las rodillas, tomarnos acá desde esta forma en nuestros brazos, poner nuestra cabeza en posición de derrota, porque así nos tiene el miedo. Y, por ejemplo, si tengo miedo a un secuestro, voy a exagerar el síntoma, tiene que ver con la homeopatía esto, y voy a frotarme los brazos violentamente, con mucha fuerza, diciendo: tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo que me secuestren, tengo muchísimo miedo que me secuestren. Pero al final tengo que erguirme y, sin voltear arriba, sino derecho, decir: pero ya me enseñaron un método para bajar este miedo. Es increíblemente eficiente este miedo. Lo usamos todo el tiempo en el centro donde tengo la fortuna de trabajar. Hay otras cosas que se pueden utilizar.
Y pueden ser cosas tales como alternativas en la homeopatía, sin tener que llegar a ansiolíticos o antidepresivos. Hay muchas cosas que podemos tomar y que nos cuestan poco y que nos pueden producir un buen resultado. Un minuto, doctor. Ok, también algo que tenemos que hacer es caminar si podemos sobre el pasto descalzos y empezar a tener algo, y no lo estoy diciendo en función de una religión o un credo especial, tener fe en que las cosas van a ser mejor. Concluyo con la frase de: dime qué temes y te diré qué te sucederá. Bien, maestro. Pues bueno, amigos, esperamos que haya sido de interés y de utilidad pues esta charla reflexiva en función de qué poder hacer en su momento. Bueno, el maestro es, como dijimos, fundador y director de Psicoterapia al Alcance de Todos. Si gusta, vamos a dejar ahí en el cintillo los teléfonos y la dirección a donde puedan acudir para este tipo de terapias a la sociedad, y que finalmente, pues como dice usted, nos involucremos todos. Si la administración en su momento no puede o no quiere hacerlo conducente, pues como sociedad tendremos que llegar a hacerlo, ¿no? Sí, quisiera aclarar que las terapias para personas que han sido secuestradas son gratuitas totalmente. Y bueno, los teléfonos son 313-2358 y 317-1805. Y estamos en la red y hay muchas explicaciones muy extensas de lo que hacemos. Aparecemos en la red. Maestro. Gracias, licenciado. Un placer. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Y a ustedes, señores, gracias por el conocimiento y su atención. Esperemos pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.